Rodrigo Fuenzalida, una vez más madrugando con nosotros acá en Cooperativa. Gusto de saludarte, Rodrigo. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal? Buenas noches, Claudio. Buenas noches a nuestros amigos auditores. Oye, luego de la entrevista que tuvimos la semana pasada, nuestra planta telefónica recibió muchos llamados, gente que se sintió muy cercana al tema y algunos también, por supuesto, con alguna reticencia de lo que conversamos. Bueno, creo que eso es parte de la repercusión de un testimonio y de la autenticidad del mismo también. Es decir, yo también recibí llamados de gente que había tenido observaciones en Pichidangui y que corroboran un poco esto. Y como bien he reiterado en otras oportunidades, cuando la planta se sature, también pueden los amigos de Iscani entregar su testimonio al 555-4011, 555-4011, y también por la vía de la ION también podemos complementar estas instancias cuando acontezca este tipo de situaciones, que yo creo que también dicen del interés sobre el tema, dicen de las ganas de saber sobre lo que está pasando y sobre todo poder compartir esta información. La gente quiere hablar y quieren escuchar testimonios. Pero hoy día también has tenido la suerte de traer invitados acá al programa y me gustaría, Rodrigo, que tú mismo los presentaras. Bueno, antes que todo voy a presentar a dos grandes amigos, dos grandes investigadores, amigos de varias batallas, fundadores de la ION. El objetivo de esta visita dice relación a experiencias ufológicas que ellos han compartido y que seguramente van a ser del gusto de nuestros amigos auditores. Está a uno de mis costados Eric Bellido, joven periodista, perceptor también de incidentes ovnis. Trabajamos en conjunto en la primera temporada de la serie. Y también Mario Suárez, investigador y una persona que conoce bastante lo que es recopilar información in situ sobre la experiencia OVNI. Muchas gracias por estar con nosotros, Eric. Buenas noches. Y también para ti, Mario, un agrado que compartas los micrófonos de Cooperativa. Y ya vamos a comenzar entonces a entrar en el área chica. A ver, decía Rodrigo en la presentación que no sé si Eric o Mario habían tenido más o menos una experiencia muy cercana con estos fenómenos tan interesantes de los objetos voladores no identificados. ¿Cómo es la situación? Ambos han vivenciado recopilando datos y yendo a verificar observaciones ovnis, han presenciado la aparición de objetos voladores no identificados. Tenemos el caso de Mario, que efectivamente el sector de Coya, en Rancagua, tuvo la posibilidad de contemplar objetos voladores no identificados cuando investigaba el caso de Ronnie. A ver, Mario, ¿cómo es esto? ¿En qué año ocurre? Acércate un poquito al micrófono. Sí, ¿qué fue lo que viste tú? Bueno, el año 1900, esto fue en junio de 1996, a raíz de algunas observaciones y filmaciones que Rodrigo Fuenzalida me había mostrado, de algunas personas que estaban teniendo algunas observaciones bastante interesantes de ovnis en la zona de Coya, y el teniente, me interesé mucho porque las filmaciones se veían bastante bastante fuera de lo común, digamos. Eran llamativas. Eran llamativas, se veían los contornos de cerro y objetos efectuando maniobras, digamos, que evidenciaban que no se trataba de un avión. Así que partimos un jueves en la tarde. Iban de cacería a mirar los cielos. Exactamente, nos contactamos con esta gente y las observaciones precisamente se realizaban sobre el poblado de Coya, ¿no es cierto? En el sitio pude darme cuenta de que no eran las únicas observaciones que se habían producido ahí, sino que haciendo una pequeña recopilación con gente de la zona, se evidenció que hace más de 50 años la gente de ese sector está teniendo este tipo de experiencias. Exactamente. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en la zona hasta lograr un contacto, me imagino, visual? Bueno, creo que tuvimos suerte porque esa misma noche salimos con la filmadora fuera de la casa, tomamos un poco el auto y nos fuimos hacia la zona del Mirador, que da hacia Rancagua. Y ahí tuvimos la oportunidad de visualizar sobre la subestación Maitenes unos objetos esféricos que subían y bajaban, eran como esferas. ¿Esto fue en verano? No, esto fue en mayo. ¿En qué año, perdón? En 1996. 1996. Y por acá el periodista Eric Bellido, ¿cómo llegas tú a interesarte en el fenómeno de los ovnis, Eric? Yo creo que, bueno, antes que nada, buenas noches a ti y a Rodrigo. Gracias por la invitación. Y bueno, me llego a enterar de este tema a propósito de el interés desde niño, recortes de diarios, revistas, quizás libros. Desde chico me gustaba leer y sobre todo estos temas que tenían y develaban ciertos misterios del espacio que llamaban la atención, ¿no? Empecé a investigar y poco a poco, sin querer, me fui dando cuenta de que existía vestigios de reportes dentro de la familia, amistades,
que es investigar. O sea, tu investigación es un poco recopilar antecedentes de personas que pudiesen haber tenido avistamientos. O sea, ¿Un poco eso? así se inicia la inquietud, digamos. Ya. Y ahí vamos tomando vuelo. Finalmente, en el año 94, en el año 93, conozco a Rodrigo Fuenzalía y empezamos a trabajar juntos a propósito de una serie de reportes que yo ya tenía recopilados dentro de los scouts. En ese tiempo trabajaba en scouts, dentro de distintos círculos en los que me movía, ¿no? Le paso estos casos, los encuentro interesantes y empezamos a trabajar en conjunto y bueno, de ahí a integrarme a las filas de ION, ¿no? Rodrigo, pero tú también, cuando has invitado acá a Eric Bellido y a Mario Suárez, sobre todo en el caso de uno de ellos, a juicio tuyo, tuvo una experiencia que es de veras importante, trascendente en este fenómeno. Sí, yo diría que es una experiencia que podría estar en la categoría de los llamados encuentros cercanos del quinto tipo, es decir, no solamente una observación, sino una interacción inteligente y sobre todo una actitud completamente activa por parte del fenómeno hacia los perceptores. A ver, como nosotros sabemos que hay muchos auditores nuevos que se están incorporando al programa, yo te pido que brevemente reseñes lo que significa... Encuentro cercano al quinto tipo. Claro. Interacción. Cuando uno contempla un objeto volador no identificado, este objeto emite algún tipo de señal, algún tipo de cambio de luz, alguna secuencia luminosa, y es respondida por el perceptor emite una secuencia luminosa y es respondida por el ovni. En este caso, es, a mi entender, el ovni o los fenómenos que se dan en el área, los que tienen una posición activa hacia los propios perceptores y como que da la idea de que estos ovnis descaradamente hacen una serie de manifestaciones en la experiencia de Eric, sin importar que él estuviese acompañado por dos escépticas, pero yo creo que habría que dejar a Eric en esta primera etapa un poco, comentar un poco esto, porque fue bastante interesante la experiencia de él, como bien decía, salió la primera temporada de la serie, ahora lo tenemos acá en el estudio, podemos especificar y a profundizar con relación a algunos datos, y también fue uno de los 6 casos seleccionados para el documental OVNI sobre los Andes, que hasta hoy día se da en la Red Discovery Channel. Por lo tanto, es un caso que a mi entender tiene un peso bastante significativo. Estamos acompañados acá en este horario con Rodrigo Fuenzalida, Eric Bellido, periodista, y también Mario Suárez, investigador. A ver, Eric, ¿qué fue realmente lo que viste tú? ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuánto duró esta experiencia? En fin, nárranos un poco. Bueno, esto empezó a gestarse la idea de viajar a la localidad de Angol en primera instancia, una planificación que tuvimos dentro de las oficinas de ION con el equipo, ¿no? Que mucha gente, un equipo multidisciplinario. Que estaba Mario ya incorporado, ¿no? Sí, de hecho. Y andaba en terreno en Hueyelwe. Claro, desgraciadamente como estos trabajos de equipo se financian con el bolsillo de uno del trabajo de uno, se hacía muy difícil sostener las investigaciones. Finalmente reunimos capitales y nos diversificamos, ¿no? Todos hacia un mismo lado no tenía sentido. Entonces Rodrigo hacía sus investigaciones en Santiago, porque en ese tiempo se estaba viendo, estamos hablando de 1996, mediados, digamos, tipo invierno, entre julio y agosto de 1996, una oleada de avistamientos ovni. A propósito de la cantidad de reportes que nos llegó a la agrupación y que por esos tiempos estaba muy difundida por los medios de comunicación. Una oleada, perdón, Eric. Sí, claro. Precisamente entre la octava y la 10ª región se dio una oleada bastante... Bueno, precisamente. Vale. Ustedes en pleno invierno se van a la zona. Pero claro, con gorrito, parque y todo, ¿no? Partimos con mochila al hombro y, bueno, parto. Finalmente Rodrigo no me acompaña por lo que estaba ocurriendo acá en Santiago, tenía que quedar una cara visible, parto a Angol y empiezo a levantar encuestas, testeos en terreno sobre los reportes de avistamientos ovnis que se registraron en la zona. Teníamos ya los datos previos, ¿no? Más de 20 testimonios, y cuando nos constituimos en terreno logramos recopilar más de 60. Y todos apuntaban a que la localidad de Tolpan, contigua a Angol, un poblado bastante pequeño, inclusive sin luz eléctrica a esa fecha, que se ubica hacia la cordillera de Nahuelbuta, se registraba la mayor cantidad de avistamientos y observaciones anómalas, entendamos ovni entonces. Como buen investigador y escéptico en la materia, hay que entender que partimos nosotros dentro de la investigación en ION desde el escepticismo hasta corroborar en la práctica y en terreno in situ el fenómeno. O sea, van superando etapas ustedes. Digamos que sí, ¿no? Vamos limpiando y vamos dejando los casos que son más relevantes o serios, ¿no? Que ameritan una mayor investigación. ¿Qué fue lo que te tocó ver, Eric? Bueno,
a propósito de la cantidad de reportes que habían, nos dicen, cuando vayan a Tolpan, viajamos a Tolpan, y nos decían que el horario de avistamiento, y ya tenían hasta horario. O sea, era como una función. Claro, casi Estaba circo, casi fríamente circo. calculada. No faltaba un cobrador de boleto, no, pero Claro. bueno, nos dicen que el horario, por lo general, en que se avistaban estos fenómenos era entre las 8 de la noche y las 4 de la mañana. Por lo tanto, teníamos un margen amplio para escoger. Le pedí a 2 personas escépticas que me acompañaran para darle mayor objetividad a la investigación del terreno. Y ellas, muy incrédulas, bueno, me acompañaron. 2 mujeres. 2 mujeres, sí. Hay que especificar, no más nombres, porque no tengo la Para no autorización. comprometerlas, ya. Claro. Y además tienen cargos muy altos dentro del gobierno. Una de ellas ha dado la cara complementando lo que dijo Ya. Eric. Sí. Pero el tema es que me acompañan dos personas en este recorrido hacia Tolpan y llegamos a eso de las 1:15 de la madrugada. Y yo no te miento, empezamos, bueno, un camino de tierra, porque la gente se haga la idea, subiendo una pendiente. En la medida que nos íbamos internando por el camino, empiezan a haber algunos destellos de luces, Luminosos en el cielo. luminosos a ras de tierra, sobre unos campos de cultivo. ¿A qué distancia En tuya? ese tiempo habían cultivos de hortalizas como lechuga, ese tipo de cultivos. ¿A qué distancia visualizas tú estos destellos? Más o menos. Yo aproximado, cuesta calcular, pero era de noche, te digo, eran las 1 de la madrugada, te dije que la localidad no tiene luz, entonces, no había luna tampoco, estaba cielo despejado, no había tormenta entonces. Y esto calculo unos 100 metros, quizás 100, Está muy cerca. claro, quizás 150 metros, no más. Entonces, del camino de tierra que te digo, hacia estos terrenos cultivados con esta hortaliza, que no recuerdo cuál. Pero el tema es que, o sea, no tuvimos mucho más que avanzar, desde la carretera norte-sur hacia adentro, qué sé yo, algo así de 15 minutos en una camioneta, cuando me dicen ellas, Eric, deténete porque algo raro sé. Me detuve, pues yo iba manejando la camioneta, y el fenómeno, Tus acompañantes se percataron antes que tú. claro, pues yo iba manejando. Claro. Ellas iban pendientes de la ventana a ver si se veía algo. Yo les dije, miren para arriba por si acaso, pero en realidad el fenómeno está Tú desde tenías que ir tierra. pendiente del camino. Lógico. Bueno, me estaciono y se veía como una nebulosa tipo Camanchaca, pero más espesa. Pero que era fluorescente. Y eso era lo anómalo, ¿no? No más que eso. No había un ovni, no había ninguna nave volante. Solo este destello a ras de tierra que nos llamó la atención. Y por eso nos bajamos a mirar. No se podía hacer mucho más, teníamos prismático. ¿Te dio miedo? ¿Les dio miedo O ver sea, eso? eso es que no tenía mucho, o sea, era curioso. Digamos lo que era curioso, en ningún momento lo asociamos con ovni. O sea, dijimos, oh, mira qué raro eso. Nunca lo habíamos visto y ellas que eran de la zona de Angol, bueno, me dijeron, bajemos a ver. Pues. En eso que bajamos a ver, comienza el show, qué sé yo, a los 10 minutos de estar mirando. Y digo show porque era un verdadero carnaval. Entre las 1:30 y las 3 de la mañana, lo que vimos, lo que te voy a contar a continuación, creo que amerita un vaso de agua. Vamos a servirnos este rico cafecito. A ver, Mario, cuando escuchamos un testimonio como el que nos está entregando el periodista Eric Bellido, ¿cuál crees tú que es la sensación que invade al auditor común y corriente? ¿Escepticismo? ¿Decir un poco aquí hay algo de mito? ¿Hay contaminación de información? ¿Cómo lo ves tú que también te has acercado al mundo de investigar este tipo de fenómenos? ¿Cuál es tu primera sensación cuando escuchas un testimonio de esta naturaleza? Bueno, en este caso, que es de un amigo mío, lo creo. Pero cuando voy a terreno y tengo que testear, digamos, directamente con la gente que ha tenido la suerte de presenciar algún tipo de fenómeno, digamos, hago algún tipo de observaciones respecto a las personas las cuales me están contando la historia. A ver, si esta misma historia, en lugar de Eric Bellido, te la cuentan las dos acompañantes de él, y a lo mejor él se mantiene en el silencio, en el anonimato, ¿te habría merecido reparo esta información? Bueno, yo pienso que mientras la historia sea de una fuente aún más pura y menos contaminada con el tema, digamos, con información referente al tema OVNI o de gente que sea incrédula, es mejor. O sea, mientras más sea la persona ignorante respecto al tema, es mejor el testimonio. A ver, Rodrigo, tu percepción de este tema. Es bien complicado, pero como dice Mario, nosotros compartimos algunos criterios en común. El hecho de conocer a Eric o de conocernos entre nosotros y de que fuera él acompañado por 2 escépticas y el de saber el testimonio de las 2 otras personas y contrastar las informaciones, la duración del fenómeno, le dio un peso a mi entender. Bueno, ahora cuando uno va a realizar una encuesta, como bien dice Mario, uno tiene que empezar a capturar un conjunto de variables que pueden estar infiriendo la observación. Como decía el doctor Heineck, el ovni es el testigo. Es tremendamente importante intentar ver qué elementos pueden estar condicionando un testimonio cuando no se tiene una fotografía, un video determinado, una evidencia mayor.
La cultura de la ciencia ficción está internalizada en todos nosotros, es decir, ya es parte de nuestros genes. Por ende, a veces un fenómeno de cierta duración puede ser interpretado por ovni, y eso todos lo sabemos. Ahora, en el caso de Eric, eran demasiados elementos los que influían en esto, o era realmente una gran mentira o una experiencia extraordinaria. Lo primero lo descartamos, es decir, y no tenía por qué tampoco Eric estar inventando una cosa de este tipo. Estamos trasnochando acá con Rodrigo Fuenzalida, panelista habitual, acompañado del periodista Eric Bellido y también del investigador Mario Suárez. Bueno, el caso de Eric nos está narrando una experiencia que tuvo en el sur de Chile, con esta especie de destellos que divisó en el camino, una localidad muy oscura. Ibas provisto de cámara de video tú, ¿o no? Andaba con cámara fotográfica, tenía una cámara de video, pero la verdad es que no la ocupé porque no tenía, o sea, no pensé que iba a haber algo, la verdad, y no la llevé en la camioneta. Pero, a ver, van de cacería y no... Lo que pasa es que los relatos que logré capturar, mira, yo te dije que más de 60 entrevistas, ¿no? Sí. Y mucha de la gente decía haber visto fenómenos aéreos anómalos. Pero no me llamaba mucho más la atención. Entonces, y creía que la gente tenía el afán de figurar en los medios. Yo entiendo que hay mucha gente que quiere lucrar con el tema también. Y esto de vender pomada, de que yo vi el ovni, tengo la media historia, pero cobro. Entonces... O tengo la película, pero vale tanto. Claro, por supuesto. Claro. Entonces, frente a esas situaciones, tú quedas escéptico y dices, bueno, me constituyo mejor en el lugar y voy, y a ver qué resulta. Pero ya, de tanto constituir, disculpa, Mario, de tanto constituirte en el lugar, de tantos reportes que te han llegado, ¿ya? Y tú ves en terreno que dichos reportes no se vuelven a manifestar, entonces dices, bueno, en este caso, o es un fraude, o efectivamente fue un hecho real, objetivo, pero fue un hecho puntual que nunca más se repitió, ¿no? Mario, ¿qué ibas a decir tú? Yo decía, ahí va un poco más el tema, digamos, importante de la calidad del testigo, frente a qué tipo de testigo estamos, ¿no es cierto? De repente yo me he topado con gente que dice, bueno, ¿usted ha visto ovni? Gente así campechana, entonces dice, no, yo nunca he visto un ovni, pero ¿no he visto nunca algo en el cielo? Ah, hace una vez vi una lenteja luminosa que pasó por arriba de mi casa. Lo describe como una lenteja. Exacto. Claro. Y nunca han visto un ovni. Y puede haber sido el mejor avistamiento que... Claro, nos ha pasado bastante eso. Eso es testigo puro. ¿Qué fue lo que realmente vio Eric Bellido? Esto lo vamos a conversar luego de las informaciones del diario Cooperativa, porque ya está con nosotros el periodista Álvaro Pachi. No deben moverse de la sintonía porque volvemos de inmediato. Escuchó durante el día. ¿Estaba bien el café, Rodrigo? No, exquisito. Eric, sí, súper. Jaime García tiene buena mano, Mario Suárez también está con su café. Ya está. Marca café, ¿eh? Marca café, pues. Para los auditores que están pendientes de este relato, la verdad les confieso que Eric Bellido no me quiso contar ningún antecedente para que yo no tenga ninguna ventaja sobre ustedes, de modo que sé tanto como todo el mundo que está expectante de esta experiencia que tuvo en el sur de nuestro país. De inmediato, Rodrigo, un breve resumen de lo que él vivió. Bueno, vamos a encontrarnos con varios aspectos en el relato de Eric. Encuentro con un ovni, encuentro cercano al quinto tipo, interacción con el ovni y otros elementos que no son precisamente elementos voladores, sino que son elementos terrestres que aparecen en la historia. Adelante. Bueno, habíamos quedado que decimos llegar a la localidad de Tolpan, constatar en terreno los tantos reportes de la gente que nos había efectuado a propósito de las luces y los fenómenos anómalos que se registraban. Nos constituimos, a eso a la 1:15 llegamos a Tolpan, camino de tierra, decíamos, de piedra, en una camioneta, éramos 3 personas, dijimos, 2 mujeres escépticas y yo. Y bueno, empieza una bruma bastante extraña, con unos chispazos como de luces pequeñas. Eso ya llama la atención. Eso llamaba la atención, y era como raro, pero nunca dijimos ovni, ¿no? Dijimos, qué raro, bajémonos, miremos. Y esto, como yo te decía, era a ras de suelo sobre un predio agrícola. En época de invierno, estamos recordando que era en julio, agosto de 1996, no me acuerdo bien en la fecha precisa. La fecha exacta. Pero bueno, bajamos del vehículo, nos colocamos a observar, no pasa mucho tiempo, en que de la nada y desde la tierra hacia el cielo aparece un foconazo de luz, un haz de luz sólido blanco, fulgurante. ¿De grandes dimensiones en cuanto a diámetro, si pudiésemos medirlo, o pequeñas dimensiones? Sí, yo creo que yo les contaba en alguna oportunidad a otros medios que, no sé, una ronda de quizás 30 personas adultas tomadas de la mano, quizás hacían el ancho de este foconazo de luz. Era inmenso, pero
irradiaba esta energía lumínica que no molestaba la vista pese a lo sólido de la luz. Mario, cuando se tiene un avistamiento de estas características, ¿se siente pánico, temor? Yo creo que curiosidad, cuando uno es investigador, le decía una vez a Rodrigo, de repente uno está investigando las cosas y al final parece que Lo están investigando uno. exacto, que la falta de conocimiento ante el fenómeno es grande. O sea, en el fondo te están mirando a ti, Exacto. no estás mirando tú. Yo creo que sacan mejores conclusiones del otro lado. Claro. Sí. De investigador Ellos te eligen se a transforman ti. en investigado. Exacto. Claro. Es así, ¿ah? Es así. Bueno, este facunazo de luz que yo te cuento estaba enfrente de nuestra camioneta. Distábamos, qué sé yo, 150 metros de este foconazo de luz, no mucho. Y que de pronto, estos foconazos de luz se mantuvo en el tiempo, no sé, un par de minutos, permanente. Y de un momento a otro desaparece, pero cuando vuelve a aparecer, sale nuevamente el foconazo de luz y se expande como abanico. Varios haces de luz. Imagínate la Torre Entel, Claro. pero 10.000 veces más potente los haces de luz y 10.000 veces más gruesos los haces de luz. ¿Ustedes trataron de fotografiar esto? O sea, en ¿O el momento... estaban tan embelesados O sea, que... en el momento, en la primera instancia, te digo, los primeros minutos, difícil de fotografiar, lo primero que querías contratarlo con tu propio ojo que estáis viendo, ¿no? Mirar a través de una cámara como que pierde el brillo. Es como ver los juegos artificiales a través de una cámara fotográfica, no es lo mismo. Bueno, esta cosa va en progresión en el sentido de que duraban 3-5 segundos, desaparecían estos foconazos de luz que estaban al frente nuestro y después se perdían 1 kilómetro más arriba o 3 kilómetros más abajo en estos predios agrícolas que eran extensos. Y se movía muy rápido, entre fracciones de segundo ya aparecía en un lado, fracciones de segundo desaparecía y aparecía en otro lado. Entonces, lo cual nos empezó a descartar teorías sobre la marcha, ¿no? No podía tratarse de cazadores de conejos con focos para encandilar. O sea, ¿con qué potencia, con qué watt y de dónde lo generaban? Si en esa zona no existe luz eléctrica. Claro, y los conejos tendrían que haber andado volando. En otras palabras. Ibas en cielo la luz. Claro. Bueno, este fenómeno sigue en progresión. Yo te dije que esto, eventualmente nosotros estacionamos 1:15, el fenómeno puntual con este foconazo de luz en forma de abanico comienza a manifestarse tipo 1:30 hasta las, qué sé yo, 2:30 de la madrugada. Y pasaba esto a cada rato, ¿no? Fracciones de minutos, después pasaban, qué sé yo, 10 minutos en que no ocurría nada. Y cuando ya no íbamos a subir a la camioneta, nuevamente volvía el foconazo de luz y decíamos... ¡Ah! Entonces las progresiones emocionales... La adrenalina estaba al máximo ahí. Claro, o sea, claro, máximo total. O sea, en primera instancia partimos con esta chica, los tres desde el escepticismo, dijimos, vamos a ver y ¿Qué vemos pasa? qué vemos. Y al final terminamos viendo más de algo, ¿no? ¿Y ahí concluye esta experiencia con los fogonazos o hay algo más? Quería agregar nada más que los estados anímicos fueron increciendo, entonces desde un momento tenso se pasó un relajo espiritual bastante grande y un goce del fenómeno en términos visuales, ¿no? Después aparece un haz de luz rojo. Esto en el cielo. O sea, disculpa, aparece una luz roja, un punto rojo. ¿En el cielo? Sí, en el cielo. Ya. Como una estrella común y corriente, pero roja y más roja que el planeta Marte. Y nos llamaba la atención porque esta cuestión empezó a agrandarse progresivamente y lentamente. Y a la medida que se iba agrandando, pero empezaba, no es un pájaro, no es Superman, entonces ¿qué es? Se empezaba a agrandar, y que yo les contaba a Rodrigo en su oportunidad que llegó a la dimensión de una pelota de ping-pong en un comienzo hasta tomar el tamaño mayor de una pelota de tenis, como para que la gente Así saque lo proporciones. visualizaban ustedes. Claro, o sea, imagínate Ah. la distancia de una pelota de tenis comparada con un astro, ¿no? O sea, bastante grande. Y que se achicaba, se agrandaba o se acercaba, se aproximaba. Y bueno, en un instante estas chicas nos dicen, bueno, y pon la teoría de los ufólogos, va a ser cambio de luz. Con el vehículo, ¿no? Di vuelta al auto, miré para el lado donde estaba efectuándose estas Hiciste tus manifestaciones raras. fogonazos ahí. Hice unos cambios de luces por si acaso, a ver qué resulta de este cuento. Una de esas algo pasa. Lo hicimos un montón de veces, no pasaba nada. Un par de minutos dije ya, bueno, no lo hago más. Las chicas se suben a la camioneta y siguen ellas con el juego a ver, para entretenernos en algo. Además, hacía mucho frío. Y bueno, y en eso intertanto, ¡pum! Este pequeño haz de luz emite un gran haz de luz muy largo desde esa distancia infinita en el cielo hacia donde nosotros estábamos. Y Esferita roja. esta esferita roja tiene un haz de luz que tú lo podías seguir en cuanto a la trayectoria y que llegaba hasta nosotros, está muy próximo hasta donde estaba la camioneta. Rodrigo, el testimonio que está contando Eric Bellido, también la pregunta para ti, Mario, ¿es único en cuanto a los reportes o ustedes tienen conocimiento de situaciones similares que se pudiesen haber dado en nuestro país o en el exterior? A ver, Mario. Un caso, digamos, con algunos elementos, como el tipo de luz que menciona Eric, el tipo de luz sólida, que es como
como un tubo de luz que en los 60 en Tranca, en Argentina, una casa fue asediada por supuestos ovnis, y ellos describen una luz sólida que seguía los contornos de la casa, y también se suscitan situaciones, digamos, de terror entre esta gente, que eran precisamente solamente mujeres que están en esa casa, y una luz realmente extraña, o sea, es algo que no puede ser un foco, digamos. ¿Tu impresión, Rodrigo? Exactamente, complementando la información de Mario, yo recibí un reporte también en el año 1997 desde Temuco, desde la casa de un profesor que vivió un fenómeno similar, un haz de luz que ingresaba y que la trayectoria era por lo menos de 1 kilómetro desde los cerros, un cuerpo que estaba estático hacia su casa, y este haz de luz ingresaba al interior de la casa, al interior del living, y posteriormente se recogió y dejó con una alza de temperatura el interior. Ahora fue un caso bien interesante, pero hay muchos registros de casos de observación de estos haces de luz. Lo curioso de la experiencia de Eric y de las amigas de Eric es el hecho de que reacciona ante el estímulo producido desde tierra, y reacciona de una manera realmente impresionante, que evidentemente que no es muy común. Es decir, la experiencia OVNI no es una experiencia común, y esto es menos común todavía, pero existen registros, y eso lo hace ser una experiencia muy, muy sólida. Estamos acompañando su trasnoche de Cooperativa de Santiago con este programa de la noche a la mañana. Estamos en todo Chile también con señal internacional, justamente gracias a internet en www.cooperativa.cl. Nos acompaña el ufólogo Rodrigo Fuensalida, el periodista Eric Bellido, que nos está narrando esta experiencia realmente fantástica que tuvo hace algunos años, y también el investigador Mario Suárez. Una vez que desaparece, Eric, este fogonazo rojo, ¿ustedes se retiran ya? O sea, claro, o sea, ya después nos quedamos otro rato para ver qué iba a pasar. Claro, o sea, después de que nos tranquilizamos, después del gran evento, tomamos el vehículo y dijimos, bueno, no pasa nada más, se apagaron las luces, parece que ya se fueron, ya terminó el show. Pues subámonos a la camioneta, nos fuimos. Y antes de ingresar ya a la Panamericana Norte-Sur, ¿no? A la carretera claro, Norte-Sur. era como un camino rural que tenían ustedes. Exacto, un camino rural que conducía, como yo te decía, a la localidad de Tolpan, y esto queda entre Angol y Renaico, en la 9ª región. Vamos a retomar la carretera, pues manejando tranquilo, comentando lo que estábamos viendo. Ellas iban pegadas al vidrio, por si acaso. Y bueno, me dicen, Eric, frena. Así como esa típica voz histérica con la que te dice tu señora, frena porque viene la luz roja. Bueno, algo parecido, ¿no? Y bueno, freno, y cuando yo le voy a preguntar qué pasa, y ellas se habían bajado, la sigo para ver que no sé, atropellamos a alguien, qué sé yo, ¿no? Algún animal que se cruzó. Y no, pues estaban mirando al cielo nuevamente. Y este fenómeno difiere totalmente a lo que ya te había comentado anteriormente, porque lo que aparece ahora en el aire era un cuerpo más bien ovoidal, como si quieres con forma de huevo o con forma de balón de fútbol americano, suspendido en el aire, y era gigante, era enorme. Gigante para ti. No sé, me cuesta dimensionar, pero parecía que estaba muy encima nuestro. ¿Luminoso? Claro, irradiaba luz, no era un cuerpo metálico. Yo no puedo decir que es ovni, yo no sé qué cosa era. Eric, ¿por qué dices tú, perdón, que no era metálico? Si lo estás viendo a la distancia, ¿cómo puedes discriminar de inmediato que no es metálico? Porque eventualmente, yo no sé, sobre mi cabeza estaría, no sé, a unos 500 metros nomás. Entonces, era un cuerpo que no irradiaba calor, que estaba fijo y suspendido en el espacio, y era de color amarillento, anaranjado, rojizo, medio cobrizo, y que parecía que vibraba esta luz del cuerpo, ¿no? De este cuerpo flotante que... Como una energía. Claro, como una energía, ¿no? Como una energía flotante. ¿Qué la emitía? ¿De dónde nacía? ¿Qué diámetro tengo tenía idea. más o menos, Eric? No sé, me dicen que lo compare en términos de tamaño, quizás 3 camiones en fila puede Perfecto. ser, con acoplado, Grandote. algo así. Era grande. ¿Cuántas lunas llenas? ¿Cuántas lunas llenas? No sé, a lo mejor Es curioso, los ufólogos me estoy dando cuenta que siempre tienen ese parámetro físico de comparar. ¿A cuántas lunas llenas? Es que Media luna, 4, 5 lunas llenas. Es que cuesta dimensionar, y sobre todo en la noche, y no tiene mucho Era parámetro. inmenso, sí. Pero que era grande. No estaba justo sobre nuestras cabezas, pero yo diría que estaba en un ángulo de 45 grados de nuestra visión, ¿no? ¿Y tan valientes fueron las mujeres que quisieron bajarse de la camioneta? Sí, yo creo que a esta altura, yo te dije que del pánico pasaron a un estado de regocijo o tranquilidad espiritual muy grande. Y ellos lo afirman, y yo como investigador del tema estaba fascinado, si es lo que buscaba tantos años, y toparme con este cuento de la noche a la mañana era mi oportunidad. No, de la noche a la mañana está acá, es este programa. Bueno, pero la oportunidad fue así, ¿eh? Y bueno, dentro de este cuerpo, energía, luz, aparece nuevamente ese famoso puntito rojo que estaba como en la inmensidad del espacio. Ah, ¿de nuevo? Aparece, que emerge de esta masa
luminosa y que se mueve como mosca, siempre y lo repito. O sea, era como un satélite de este gran cuerpo. Tú lo dijiste, yo no sé si es un satélite o una mosca luminosa o qué cosa, no sé cómo tildarlo, tampoco te puedo decir que es un fenómeno ovni. Sé que es un fenómeno inusual, de características anómalas, que no registran mayores precedentes, por lo menos en la historia de mi vida. Ahí concluye esta experiencia fantástica que tuvieron ustedes. Claro, yo te decía hace un rato que habían unos ligustros, unos arbustos que no nos permitían ver con mayor detalle qué podría generar este cuerpo desde abajo. Entonces yo les propongo acercarnos al cuerpo y retomar la Panamericana porque parecía que estaba depositado ahí. Hacemos esta disposición que propuse. Cuando hacemos eso ya el cuerpo había desaparecido, nunca lo vimos desaparecer. Y esa es la experiencia que, como te digo, fue bastante fuerte, pero por otro lado bastante especial, ¿no? ¿Están conscientes ustedes que se dedican al mundo de la investigación de los objetos voladores no identificados que un testimonio de tales características mucha gente tal vez no lo crea, lo rechace? Sí, pero la gente está en su derecho también de asimilar. Como también hay mucha gente que tal vez se siente identificada con este tipo de experiencias. Hoy día aproximadamente, como bien decía, los estudios de Perión dan que un 70% de credibilidad sobre el tema versus un 30%. Es un residuo menor la gente que rechaza estas cosas. Y esto ha ocurrido toda la historia. Pero la gente es libre de, insisto, nosotros no estamos buscando tampoco catequizar con relación al tema de los ovnis. Lo que nos interesa es buscar respuestas sobre un fenómeno que evidentemente es una realidad. Y es un poco el objetivo del programa, por eso lo tenemos. Exactamente. Yo Eric, quería, sí. Bueno, desde mi profesión, desde el campo de periodismo, yo te puedo decir, yo trabajo en otra área, que no es precisamente búsqueda de ovnis ni de extraterrestres, mucho menos. En ningún momento he dicho que este fenómeno es extraterrestre, perfectamente puede ser de origen perfectamente terrestre y no estudiado. Existen cuántas especies de fauna, de vida silvestre que constantemente se está descubriendo. Solamente un caso puntual, Bolivia, al lado. 8 especies de fauna y flora nativa se han descubierto en lo que va en el transcurso de este año y muchos no tienen ni idea. Nosotros como periodistas constantemente estamos construyendo realidad en términos audiovisuales, en términos radiales, en términos escritos. ¿Y a quién le consta que ocurrió una guerra en Katmandú? ¿A quién le consta que murió X personaje el día de hoy? Si no salió en las noticias, entonces no existe. A mí me da lo mismo que la gente me crea o no me crea. El tema es que lo que yo viví, para mí y para la gente que estuvo conmigo, fue un hecho real y objetivo. Y ese es todo. Que lo quiera transmitir en términos sociales, que es mi profesión además, eso es parte del cuento, ¿no? Si quieren creerme, bien, si no, bien también, y todos vivimos felices. Yo soy feliz con el recuerdo y que queda para los anales de la vida de uno y para los recuerdos con los nietos, ¿no? Eric, ¿tú has vuelto a tener otra experiencia de este tipo, o al menos a lo mejor no tan impactante como ella, pero nuevamente presenciar un objeto volador? He visto fenómenos en conjunto con Rodrigo, inclusive saliendo de conferencias de OVNI, tú dirás, sí, bueno, salieron de hablar de OVNI y después ven OVNI. O sea, salieron sugestionados con el cuento, se creyeron en la historia y lo vieron y lo plasmaron porque el subconsciente saldrá un psiquiatra, que el hombre puede plasmar imágenes en el espacio. Existen siempre mil explicaciones, todos quieren sacarse los balazos, todos quieren ser héroes. Y muchos no son ni chapulines. Entonces creo sí que existen fenómenos que no tenemos explicación, creo sí que se manifiestan fenómenos inexplicables para nuestra mediocre inteligencia, todavía en evolución, y que yo creo que no podemos pretender, comenzando este milenio, dar respuesta todavía, sería muy pretencioso. A lo mejor quizás a los inicios del 3000 ya tengamos alguna respuesta más sólida, más concreta. A mí me gustaría agregar que en el tema de investigación de repente uno recurre a un testimonio, ¿no es cierto?, de una persona, y uno se queda con esa vivencia. Uno va y busca y recopila una vivencia de una persona, pero finalmente, como investigadores del fenómeno OVNI, la mejor manera de comprobar esto es enfrentando nosotros mismos el fenómeno y nosotros teniendo acceso al fenómeno. De esa manera creo que es la mejor manera interactuar uno mismo, el investigador, con el fenómeno. Sí. Y ahí se tiene una percepción muy diferente a la que uno tendría escuchando que una persona habla de algo que vio. Yo lo viví, yo lo creo. Yo quiero agradecerles el hecho de haber estado un largo rato acá compartiendo este programa de la noche a la mañana en Cooperativa. A nosotros siempre nos escribe mucho público y uno de los deseos de los auditores de este programa era justamente darle más minutos a Rodrigo Fuenzalida, porque es un investigador serio, porque es un hombre que tiene bastante crédito en nuestro país. Y afortunadamente Rodrigo ha tenido también la suerte de traer testigos que para este programa han sido de veras valiosos. Por eso que muchas gracias a Eric Bellido, periodista, que nos ha entregado esta experiencia que sin duda lo dejó marcado para siempre.
y también a Mario Suárez, que ha tenido algunos avistamientos de objetos voladores en la sexta región. En la sexta y también en la décima. También en la décima, tal vez no tan espectaculares como este relato de Eric, y por supuesto Rodrigo Fuenzalida, que siempre ha estado entregando su aporte, su conocimiento de un tema que nunca se va a acabar, parece. Exactamente, yo creo que eso, ese misterio y esa ganas de saber lo que pasa, lo que nos une, creemos que cada vez estamos más próximos a algunas presuntas evidencias, y lo importante es el punto de reflexión que genera el tema. Insisto, siempre yo hago un poco hincapié en la parte filosófica, que es lo que nos deja al final, lo más concreto es esta sensación de misterio, de apertura, de querer aprender y de sentirnos realmente un poco vacíos un minuto y colocados en un punto en el cual nos damos cuenta que el universo guarda muchos secretos, y que a través de una adecuada reflexión, una adecuada quizás aplicación de criterios científicos, de otras formas también de percibir la vida, vamos a encontrar alguna respuesta. Bueno, muchas gracias al investigador Rodrigo Fuenzalida, al periodista Eric Bellido por compartir este testimonio que sin duda fue notable, y también al investigador Mario Suárez. Los micrófonos de este programa, La Noche en la Mañana en Cooperativa, los esperan en otra ocasión. Que les vaya muy bien. Gracias a ti, Claudio. Vaya muy bien. Gracias, buenas noches. Buenas noches.